Buenos días a todos. Bienvenidos a este servicio, los que están conectados, YouTube y Facebook. Y ustedes han escuchado que hablamos mucho de Charles Spurgeon. Es un predicador, era un predicador en Inglaterra que predicó casi 40 años hasta que murió en enero de 1892. Charles es conocido como el príncipe de los predicadores. ¿Sí? Príncipe, ¿no? En el sitio de preceptaustin.org encontré una anécdota de Charles y dice así: una vez viví en una casa donde el jardín de mi vecino estaba separado del mío solo por una cerca hecha de arbustos. El vecino tenía un perro y su perro era un jardinero sorprendentemente malo. En realidad era una gran amenaza para mi jardín y no mejoraba mis plantas. Entonces una noche, mientras caminaba solo, vi a este perro haciendo travesuras en mi jardín. Y estando yo muy lejos, le arrojé un palo con algunos consejos serios sobre su regreso a casa. Este perro, en lugar de irse a su casa, tomó el palo y vino hacia mí con él en la boca, moviendo la cola. Dejó caer el palo a mis pies y me miró muy amablemente. ¿Qué podía hacer sino acariciarlo y llamarlo un buen perro y lamentar haberle hablado alguna vez con rudeza? El editor de Precept Austin agregaba lo siguiente: ojalá que los humanos respondieran más como perros a las palabras duras. Y hoy seguimos con la segunda predicación del tema de la pacificación, tomando los principios bíblicos expuestos en el libro de Pacificadores. Aquí tengo una copia, nada más para que puedan ver. Entonces estamos usando eso de Pacificadores como base para las predicaciones. Es por Ken Sande. Y Gerardo empezó, sería la semana pasada, con el primer tema, el conflicto brinda posibilidades. Y vimos la loma resbalosa, ¿recuerdan? ¿La tienen aquí? Así es. Entonces, tenemos para resolver conflictos. En un lado tenemos las respuestas de escape. Aquí a tu izquierda. Como si no fuera un problema. No existe un problema. Las personas tienden a hacer esta respuesta como están más interesadas en evitar un conflicto que en resolverlo. Vamos al otro lado del ataque, donde las personas están más interesadas en ganar un conflicto que en preservar una relación. En medio de la loma resbalosa tenemos las respuestas de paz, donde los conflictos se resuelven por medio de principios bíblicos. Las respuestas de paz están divididas en dos categorías: pacificación personal, cuando las personas que tienen el conflicto pueden resolverlo por sí mismos, y pacificación asistida, cuando otras personas de la iglesia o comunidad cristiana participan para ayudar en resolver el conflicto. Entonces, la semana pasada vimos las posibilidades que brinda el conflicto. Fueron tres: glorificar a Dios, servir a otros y crecer según la imagen de Cristo. Y hoy hablaremos del siguiente tema en el libro, que se llama Viva la Paz, o Viva en Paz. Dios, viva la paz también, ¿no? Dios disfruta de hacer de sus hijos instrumentos de paz y reconciliación en medio del conflicto. Seremos más eficaces en llevar a cabo esa desafiante responsabilidad si entendemos por qué la paz es tan importante para nuestro Padre Celestial. Si es tan importante para Él, también debe serlo para nosotros. Entonces vamos a orar.
para poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por lo que estamos aprendiendo, Señor, de resolver los conflictos. Y gracias, Señor, por ese día que vamos a ver de la paz, Señor. Y gracias, Señor, por cada persona que está aquí, por los que están viendo, por live stream. Señor, que podemos entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy. Y cómo podemos resolver los conflictos que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Damos gracias, Señor, por todo esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces veamos 3 dimensiones de la paz. 3 dimensiones de la paz. Y la primera es paz con Dios. La palabra paz significa unirse lo que fue separado. La paz es lo opuesto de división o disensión. Antes de poner nuestra fe en Jesús, éramos enemigos de Dios, separados de Él y sin paz con Él. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, que se constituye enemigo de Dios. No había paz con Dios, solo enemistad. Ese era un gran conflicto. Pero podemos tener paz con Dios a través de la muerte de Jesús en la cruz, como Pablo dijo en Colosenses 1, 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo que la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliación se refiere a un cambio de una relación de hostilidad y enemistad sin paz a una relación de paz, ya siendo amigos de Dios. Antes de conocer a Cristo, por nuestro pecado, no teníamos paz con Dios. Y estábamos en el camino al infierno. Pablo dice que Dios hizo la paz mediante la sangre de su cruz. En la cruz, Jesús derramó su sangre por tus pecados y mis pecados. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión o no hay perdón. Ahora podemos pedir perdón por nuestros pecados y Dios nos perdonará. Dios nos da vida eterna, paz con Él. Y vamos al cielo cuando moramos o si Cristo regresa primero para sacar a su iglesia de esa tierra. Amén. Entonces, ¿tienes paz con Dios por medio de Jesucristo? ¿Has puesto tu fe en Él para salvación? ¿Has pedido perdón por tus pecados? De ahí tenemos que partir. Si no, esto no está resuelto, los demás tampoco se podrá resolver. Entonces, la primera dimensión de paz es Dios, paz con Dios. Y la segunda, paz con otros. Romanos 12:18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Como estamos de conflictos en la iglesia, tenemos que pensar en lo que Pablo está diciendo en este versículo. Dice al final, estar en paz con todos los hombres. Si fuera posible estar en paz con todos los hombres, no hubiera dejado como un mandato, ¿verdad? Pero no, es una exhortación. Entonces tal vez piensas, si solo es una exhortación, no estoy obligado a hacerlo siempre. Solo cuando sienta hacerlo. Pero la frase está en presente, lo que significa que debe ser una actitud continua, un estilo de vida para el cristiano. Y cuando dice todos los hombres, se refiere a cristianos y no cristianos. Hombres y mujeres malos y hombres y mujeres buenos.
Entonces Pablo nos exhorta a vivir en paz con todos, en la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, en la escuela, ya que es virtual de nuevo, todos lados. Pero hay condiciones para estar en paz con todos los hombres. La primera dice, si es posible. Nos indica que no siempre es posible. Sin embargo, si somos hijos de Dios, debe ser nuestro deseo de vivir en paz con todos. Debemos hacerle saber a la persona difícil que queremos vivir en términos amables, en armonía con ella. Si lo rechaza, por lo menos no es nuestra culpa. Entonces, la primera dimensión de paz es paz con Dios. La segunda, brinqué esto. Y dice, la parte del versículo dice, en cuanto dependa de vosotros. Vosotros ponen la responsabilidad en los cristianos. El comentarista Denny dice, sobre la conducta de las demás no tenemos control, pero la iniciativa de estorbar la paz nunca debe recaer sobre el cristiano. Entonces, no siempre es posible, pero cuando depende de nosotros, nosotros como cristianos debemos intentar hacer la paz. Y si ellos no aceptan, hacemos nuestra parte. Entonces, paz con Dios, paz con otros. La tercera, paz dentro de nosotros. A través de Jesús podemos experimentar auténtica paz. La paz interior es una sensación de totalidad, contentamiento, tranquilidad, orden, descanso, seguridad. Hay muchas personas en este mundo que están buscando este tipo de paz. Pero solamente los que han puesto su fe en Jesucristo pueden experimentarlo. La letra de canto que acabamos de cantar, confiar en Jehová, se encuentra en Isaías 26, 3 y 4, pero nada más vamos a ver el primer versículo 3. Y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces empieza por decir que el Señor nos guarda en completa paz. Nos mantiene en completa paz. Es interesante que las palabras completa y paz son palabras diferentes. No son palabras diferentes. No sé si han escuchado la palabra shalom, de paz. Es repetida para completa paz. Entonces, dice, cuando hay dos palabras en hebreo repetidas, la frase comunica intensidad. Entonces, básicamente está diciendo paz, paz. Entonces, el Señor no nos guarda en paz, sino en perfecta paz. Como traduce en la Nueva Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, todos dicen perfecta paz. Y la Reina Valera dice completa paz. No podemos tener mejor paz que la paz que Dios nos da. Charles Spurgeon dice que significa paz enfática, paz real y verdadera, paz de mucha profundidad y extensa, grande. ¿Qué tipo de paz es esto que Dios nos da? Y dice que Dios nos guardará en completa paz, pero ¿a quiénes? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hasta ahí. Cualquier hijo o hija de Dios que recibe a completa paz de Dios, sus pensamientos, sus mentes perseveran, o sea, pensamientos están establecidos en Dios, mantenidos en Él. Mateo 12, 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué? Todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Amamos a Dios con toda nuestra mente. Las cosas que pensamos. Un versículo que viene a mi mente cuando pienso en eso es Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, sea virtud alguna, sea digno de alabanza, en esto pensad. Si estamos pensando en estas cosas, entonces Dios nos mantiene en completa paz, perfecta paz. Entonces, ¿en qué exactamente persevera tu pensamiento? Nuestra mente funciona como lo que ponemos en ella, como computadora. Programas de televisión, series, videos, películas, música, conversaciones, lugares donde vamos. ¿Todo eso nos dirige a pensar en Dios o nos aleja? ¿Dedicamos nuestra atención a Dios únicamente por un par de horas los domingos? Unos momentos cada día. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este signo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nuestra mente, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí somos hijos de Dios, tenemos que renovar nuestra mente, o sea, tener nuevos pensamientos. Porque somos nuevas criaturas en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17. Ya no debemos pensar las mismas cosas como pensábamos antes de poner nuestra fe en Jesucristo. Y la última frase de Isaías 26:3 dice, porque en ti ha confiado. Nada más los que han confiado en Jesús como su único Salvador pueden tener esta perfecta paz, la paz completa. Pero no es automático. Debemos tener nuestras mentes establecidas en Dios y nos da la paz en medio de cualquier situación difícil. Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz sobrenatural que no podemos entender. Pues ya vimos las 3 dimensiones de la paz: paz con Dios, paz con otros y paz adentro de nosotros. El autor Ken Sande termina esta sección así: por lo tanto, si usted quiere experimentar paz interior, debe confiar en su Hijo para ser reconciliado con Dios y debe buscar relaciones armoniosas con quienes lo rodean. Entonces, si vivimos de acuerdo con esos aspectos de la paz, entonces vamos a exaltar a Cristo, porque la reputación de Jesús depende de la unidad. Hace 2 meses y medio vimos Mateo 5:9 en el devocional antes del tiempo de oración y dice así: bienaventurados o bendecidos, aprobados por Dios, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. John MacArthur dice de las bienaventuranzas, son un resumen de lo que significa estar en el reino, lo que significa ser salvo, lo que significa ser un creyente, lo que significa conocer a Dios. Y en Mateo 5:9, siendo un pacificador es una marca de uno de ellos que está en el reino de Dios, que es salvo, un creyente y que conoce a Dios. Pero siempre hay, en las bienaventuranzas, hay un resultado de ser pacificador, y es porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otra vez MacArthur dice, este es el honor que viene a los pacificadores, los hijos de Dios, enfatizando estatura, herencia, dignidad, honor, posición entre los hermanos de la iglesia, entre los cristianos. Es para designarnos como aquellos que son dignos de llevar el título de hijos de Dios. Y si no estamos siendo pacificadores, entonces lo contrario
es cierto. Si tu vida está llena de conflictos no resueltos y relaciones rotas, tendrás poco éxito a compartir las buenas nuevas de la obra salvadora de Jesús en la cruz. Un poco tiempo antes de ser arrestado y crucificado, Jesús oró por sí mismo en Juan 17, 1 a 5. Después oró por sus discípulos en el versículo 6 a 19. Y después oró por todos los que creerían en Él un día. Tú y yo estamos incluidos en esta oración. Voy a hacer énfasis cuando Jesús ora por la unidad entre los que van a creer en Él. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer, nosotros, en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. También ellos sean uno, ya 2 veces, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, 3ª vez, así como nosotros somos uno. Y en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. 4ª vez, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús concentraba su oración a Padre en un punto, la unidad, y 4 veces. No oró para que fuéramos felices o que nunca sufriéramos o para que nuestros derechos siempre fueran defendidos. Jesús oró pidiendo que sus seguidores se llevaran bien entre sí. La reputación de Jesús y la credibilidad de su mensaje depende de nosotros siendo uno, perfectos en unidad. 2 veces ora que seamos una parte, uno para que el mundo conozca que tú me enviaste. Básicamente Jesús da al mundo permiso de juzgar la validez de su ministerio por la unidad de sus seguidores. ¿Se dan cuenta de la importancia de la unidad entre nosotros como seguidores de Cristo? Los conflictos entre nosotros pueden causar que el mundo no crea en el Evangelio. Algo similar dijo Jesús a sus discípulos en Juan 13, 34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, como también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces el mundo conocería que sus discípulos fueran seguidores de Jesús si mostraba ¿qué? Amor los unos con los otros. Lo mismo aplica a nosotros también hoy día. Si el mundo ve que nos amamos los unos a los otros, entonces van a conocer que somos cristianos. ¿Se nota que siempre hay conflictos en la iglesia? ¿Creen que van a querer venir y descubrir por qué no nos amamos los unos a los otros? No van a querer venir aquí. Puros problemas, puros conflictos. Entonces, ¿en qué forma estás colaborando para preservar la unidad y exaltar a Cristo? Entonces ya vimos 3 dimensiones de la paz. La reputación de Jesús depende de la unidad. Ahora, viendo la alta importancia de la unidad y la paz entre nosotros como cristianos, ¿qué sirve como testimonio a los que han puesto su fe en Jesús para creer en el Evangelio? Hay alguien que hará todo lo que pueda para promover el conflicto y la división entre los creyentes. ¿Pueden adivinar quién? Satanás. No quiere esta paz entre nosotros.
Él es el enemigo de la paz. ¿Saben qué es lo que significa el nombre Satanás? Adversario. Él no quiere ver esta paz y unidad entre los cristianos. Pedro nos advierte de las maquinaciones de Satanás. 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Sed sobrios significa tener una mente despejada, tener autocontrol, estar calmado. ¿Cómo podemos estar calmados? Con autocontrol, una mente despejada cuando estamos pasando por problemas y pruebas. Cuando sentimos que nuestro adversario, el diablo, quiere lo peor para nosotros. Lo veremos más adelante en este versículo. Después dice, y velad, significa mantenerse despierto, alerta a lo que está pasando. Debemos reconocer nuestras debilidades. El diablo lo sabe. Puede atacarnos en estas áreas. Debemos evitar ponernos en situaciones en las que sabemos que somos vulnerables. Debemos estar alertas a las cosas que pone en nuestro camino para alejarnos de Dios. Estamos velando en nuestras vidas espirituales. Pedro nos dice que el diablo es nuestro adversario. Se refiere a alguien quien es activa y constantemente hostil hacia otro. Suena como el diablo. Pero ¿qué significa la palabra diablo? Significa acusador falso, el difamador. La palabra se usa para una persona que difunde críticas y cosas indirectas hacia otra persona. Y cómo afecta a la iglesia cuando hay personas que están hablando mal de otras, que difaman la reputación de otro. Dicen algunas insinuaciones acerca de otros miembros de la iglesia. Si sabemos de estas cosas dentro de la iglesia, necesitamos arrancarlo de raíz, porque si no, dañan gravemente el cuerpo de Cristo. Y le dan al enemigo la oportunidad de destruir la unidad entre nosotros. En todo caso, como vimos la semana pasada, si tenemos algo contra alguien, debemos hablarlo personalmente, buscando la paz conforme a lo que nos enseña la Biblia. Y seguimos leyendo el versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe. Aquí Pedro habla de nuestra firmeza en la fe. Para enfrentar al diablo, el león rugiente, se trata de mantener nuestra posición en el Espíritu Santo y no en nuestras propias fuerzas. Y básicamente está hablando de defensiva, no ofensiva. Pablo habla de la armadura de Dios en Efesios 6, 14 a 17. Y dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra defensa para enfrentar los ataques del diablo y sus demonios. La única parte de la armadura que es ofensiva es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Todas las otras son para defensiva, para protegernos. Entonces, viendo la armadura de Dios muy rápido, porque es otro sermón, pero ¿sabes la verdad que es la palabra de Dios para combatir las mentiras de Satanás? Tienes la justicia de Cristo dado por tu fe en Él para protegerte de las acusaciones de Satanás.
¿Sabes compartir el evangelio que Satanás no quiere que compartas? ¿Estás firme en tu fe para no dudar de Dios ni de su palabra? ¿Tienes salvación que protege tu mente en contra de las falsas doctrinas que Satanás pone enfrente de ti? ¿Estás cimentado en la palabra de Dios para combatir las tentaciones de Satanás como hizo Jesús? ¿Sabes manejar la Biblia? ¿Tienes tus devocionales diarios para mantener una relación estrecha con Dios? Reflexionemos si podemos usar cada parte de la armadura de Dios para resistir firmes ante el diablo. Cada cristiano está siendo entrenado en el uso de esta armadura. Puede ser que al principio falle, pero es un ejercicio constante de usar las armas de Dios que nos da, confiado en su poder y dependiendo de Él. Es obvio que cada conflicto en la iglesia no es por culpa de Satanás. Debemos reconocer nuestro propio pecado y al mismo tiempo debemos reconocer que Satanás también quiere destruir nuestra unidad y armonía dentro de la iglesia. Debemos resistirlo firmes en nuestra fe. Hemos visto 3 dimensiones de paz, reputación de Jesús depende de la unidad, el enemigo de la paz, y ahora esfuérzanse como un gladiador. Me gustó esta parte. Y dice, los apóstoles entendían la importancia de la pacificación y se daban cuenta de que Satanás hará todo lo que pueda para promover el conflicto. La profundidad de su preocupación se revela en el hecho de que cada carta del Nuevo Testamento contiene una orden de vivir en paz unos con otros. Nada más algunos ejemplos. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todas una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Perfectamente unidos. 1 Tesalonicenses 5:13, tened paz entre vosotros. 1 Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Si estamos haciendo esto con todos, difícilmente va a ser conflictos aquí. Entonces vamos a ver un versículo más profundo en la carta de Efesios. Pablo habla de los primeros 3 capítulos de todas las bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Empezando en el capítulo 4 empieza a explicar cómo debemos responder a todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Como algo práctico, vamos a ver primeros 3 versículos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Entonces la palabra solícitos significa empeñarse afanosa, ardiente y diligentemente. Es una palabra que podría haber usado un entrenador de gladiadores cuando enviaban a hombres a combatir hasta la muerte en el Coliseo. Hagan todo lo posible para permanecer vivos. Así también debe un cristiano hacer todo lo posible para mantener la paz y la unidad. Cuando no ponemos tanta importancia en mantener la paz en la iglesia, lo hacemos con pocas fuerzas. No estamos haciendo lo que Pablo tenía en mente aquí. Tenía en mente trabajo arduo para mantener la paz entre nosotros. Más adelante, en Efesios 4:32, leemos, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonamos
a nuestros hermanos o hermanas aquí en la iglesia? Cristo nos perdonó y debemos perdonar a los otros en el cuerpo local, el buen pastor. ¿Luchas como un gladiador por mantener el vínculo de la paz, siendo benigno con los demás, perdonando? ¿Estamos luchando por eso o como, no importa? No hay conflicto como vemos, ¿no? En el principio. Entonces, vamos a ver la última punto aquí. Demandas legales entre creyentes. Gerardo habló de esta semana pasada, entonces no voy a profundizar tanto, pero el pasaje que usa el autor es 1 Corintios 6, 1 al 8. Nada más vamos a ver los versículos 5 y 6. La iglesia en Corinto tenía muchos problemas entre los miembros. Están llevando a hermanos a las cortes para resolver sus conflictos. Pues vamos a ver 1 Corintios 6, 5 y 6. Pero para avergonzaos lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que puede juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces Pablo dice que deben ser avergonzados por ir a los tribunales con los jueces no creyentes, mientras que los espectadores no cristianos están viendo todo el procedimiento también. Y después ataca su sabiduría otra vez cuando uno pregunta si no hay ni una persona en la congregación que puede ayudar a resolver un conflicto entre todos los hermanos en la fe. Cuando pregunta si hay alguien que puede juzgar un conflicto entre los hermanos, no necesariamente está pensando en alguien como abogado y alguien que tiene mucha experiencia en los tribunales. Está pensando en una persona con mucha sabiduría espiritual. La clave aquí está en las calificaciones espirituales, no calificaciones legales. Aunque puede ser que una persona tiene las dos cosas. Y otra vez Pablo quiere decir, ¿por qué no hay nadie adentro de la iglesia que puede juzgar entre los conflictos entre hermanos? Por el contrario, los cristianos estaban pidiendo que hombres con sabiduría del mundo juzgaran los conflictos de los cristianos. Entonces se deben enfrentar los conflictos con la sabiduría de Dios dentro de la iglesia en primer lugar. Un tribunal es el último recurso. Entonces, ahora, la pacificación no es una actividad personal, opcional para el creyente. Si hemos entregado nuestras vidas a Cristo, Él nos invita a tomar de su gracia y nos ordena que busquemos la paz con los demás. Los débiles esfuerzos no cumplirán este mandamiento. Dios quiere que nos esforcémonos ansiosa, diligente, continuamente por mantener relaciones armoniosas con quienes nos rodean. Terminamos con unas preguntas para ayudarnos a reflexionar si nos encontramos en un conflicto ahora. Primero, ¿has hecho la paz con Dios creyendo en Jesucristo como tu Salvador, Señor y Rey? Esa es la base de todo. Tienes que poner tu fe en Jesucristo, pedir perdón por tus pecados, primeramente. Entonces dice, ¿estás en paz con las demás personas? Si no, ¿con quiénes estás enemistado? ¿Y por qué? Vamos a pensar. ¿Estás experimentando el tipo de paz interior que deseas? ¿Tienes esa paz? ¿Paz? ¿Completa paz? Si no, ¿por qué? ¿Tu mente está
mantenido en Él? ¿Hay una persona que podría tener algo contra ti? ¿Qué has hecho para reconciliarte? ¿Has estado esforzándote afanosamente para resolver este disputa o has estado haciendo esfuerzos débiles para lograr la paz? Entonces, si actualmente no estás en paz con todos, hay algún conflicto sin resolver, te animo a que busques la paz. Dios está listo para ayudarte. Si necesita apoyo en oración o consejo, platique con nosotros. Anhelamos que nuestra iglesia sea una iglesia pacificadora, que resuelve sus conflictos con los principios bíblicos. Exalta a Cristo de esa forma. Nos vamos a orar. Señor, te doy gracias por ese día. Gracias, Señor, por esas predicaciones que estamos viendo, Señor, de ser pacificadores aquí en la iglesia. Señor, pedimos por personas que están aquí, que tienen conflictos con otros, Señor, que pueden hablar y no sea callada, Señor, como no existe. Señor, necesitamos resolver estos conflictos porque causa divisiones aquí. Doy gracias, Señor, por cada persona que está aquí. Y pido, Señor, si hay una persona que no te conoce, Señor, como su Salvador personal, no tiene esa paz que tú das, Señor, completa paz, perfecta paz, que puede poner su fe en ti, Señor, antes de salir de este lugar. Que reconocen, Señor, que son pecadores, que todo lo que puede hacer, sus propias fuerzas, no se salva, Señor. Nada más por cuando tu Hijo Jesús murió en la cruz, derramó su sangre hace 2000 años. Ya puede poner tu fe en Cristo por pedir perdón por sus pecados. Doy gracias, Señor, por esta tarde y por ese tiempo de escuchar de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.